Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda charla del ciclo de este curso que va sobre las realidades trans, desafíos y dignidades. También la charla de hoy se produce en el contexto de un conjunto de actividades en la Semana Trans que organiza Crismón, que empieza con el testimonio de Marco, que ahora os presentaré, y que continúa pues con un ciclo formativo sobre la realidad trans, igualdad, aspectos jurídicos, laborales y sanitarios, y también una oración al aire libre, que tendrá lugar el 20 de noviembre jueves, y el día 22 habrá también un cineforum trans, Salas Buyers Club, y posteriormente habrá un pequeño debate. Y ya para entrar en materia, pues hoy tenemos el privilegio de tener a Marco con nosotros. Él representa esta nueva generación trans, joven. Y en esta charla, pues que va a estar llena de espontaneidad y frescura, pues Marco comparte su experiencia como persona trans. Nos habla de cómo se fue dando cuenta de su identidad de género desde el verano del cuarto de la ESO, y lo que le hubiera ayudado a haber tenido más referentes sobre diversidad de género en el ámbito escolar y familiar. También comparte el proceso de salida del armario con sus padres, con su hermano mayor, la reacción y los procesos que se desencadenaron en todos ellos. Nos va a hablar de su proceso de transición de género y de regularización de su situación legal. También nos muestra el grado de normalización que ha percibido dentro de su entorno escolar, de su barrio y de su generación. También conociendo a otras personas trans de su rango de edad. También nos va a hablar sobre el proceso que ha tenido, ¿no?, en su fe, en una familia en la que ni su padre ni su hermano son creyentes, y cómo se relaciona con la Iglesia Católica. Nos habla de su trabajo en el Centro Juvenil de las Salesianas, porque está muy implicado allí como experiencia de colaboración y de catequista, lo que significa que alguien como él está desempeñando esta tarea. También nos va a hablar de cómo conoció a su novia y la relación de las familias entre ambos. Y finalmente, pues Marco compartirá su experiencia en relación a la realidad de género no binaria. Y sin más preámbulos, pues muchísimas gracias, Marco, por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, pues hola, yo soy Marco, un chico trans de 19 años, y para contaros un poco y empezar con esta charla, quiero comentaros cómo fue el proceso de llegar a entender cómo me sentía identificado como Marco. Y fue un proceso bastante largo porque al no tener esos referentes, como ha dicho Alberto, cuesta mucho identificar cómo se siente uno o cómo sabe qué se siente si no sabe lo que es. También es cierto que con la investigación que hace uno mismo a través de internet y a través de diferentes redes sociales y tal, empieza a entender cómo de amplio es el mundo y qué cantidad de cosas hay donde hay huecos en los que te puedes encajar o no encajar y formar parte de otra cosa. Yo, por ejemplo, me empecé a dar cuenta en cuarto de la ESO que no me estaba sintiendo tan cómodo conmigo mismo como me estaba sintiendo anteriormente. También es cierto que yo, hablando con psicólogas y tal, me habían dicho que había una balanza donde está aquí hiperfeminización e hipermasculinización, en la que antes de empezar con el proceso gira totalmente hasta un lado y luego vuelve en retroceso al otro, y ahí es donde te das realmente cuenta dónde te sientes tú más cómodo. Además, con la falta de referentes que siempre he tenido, porque en mi familia nunca se ha tratado este tema como algo de se cuenta, pues mira, he conocido a tal que es un chico trans, no sé qué. Yo nunca había escuchado eso ni en mi casa, ni en mi entorno escolar, ni gente del barrio. No tenía un referente que me dijera, joder, vale, pues sí que te puedes sentir así, o con quién hablarlo, porque también es cierto que ni en mi grupo de amigos había habido nadie así del colectivo abiertamente, hasta que empiezas a coger confianza con unos cuantos. Y yo, por ejemplo, los primeros amigos que cogí fueron dos amigas mías que estaban justo de vacaciones en mi pueblo, y yo les dije, oye, tal, quiero probar a empezar a llamarme con pronombres masculinos, a ver cómo me siento. Y claro, ya era cómo me siento y cómo me voy a seguir sintiendo, porque no hubo un retroceso.
Y más adelante, en diciembre, cuando ya empecé primero de bachillerato, ya se lo comuniqué a mis padres. La parte en la que lo percibieron fue difícil para ellos. De hecho, aún todavía sigue siendo un poco complicado a veces. Pero poco a poco sí que fueron asimilando. Sobre todo mi madre, su primera reacción fue decir, ay, pobrecita mi niña, y ponerse a llorar. Y mi padre no comentó mucho sobre el tema. Según iba pasando el tiempo, sí que es cierto que yo se lo dije solamente a ellos, mi hermano no, o sea, estaba totalmente aparte y en mi caso se me trataba como Marco por un lado y como mi otro nombre por parte de mi hermano, con pronombres femeninos, y ya un día se sentó mi hermano y me dijo, mira, esto me parece una tontería, dímelo y así ya puedo seguir tratándote como Marco y con pronombres masculinos. Y a partir de ahí sí que es cierto que corrigiéndoles todo el rato en casa, lo típico de, pues estar costumbre teniendo a tu hija en casa, cómo se convierte eso en tener a tu hijo. Sí que es cierto que hay diferentes pasos como el duelo, la aceptación, la negación y todo eso yo siento que ya no es también parte mía, sino que yo sé, sino que también es parte de mis padres que tienen que hacer ellos también un proceso de he perdido, entre comillas, a mi hija y ahora estoy recuperando un hijo. Y yo creo que eso es algo muy importante que si una persona no hace, una persona que quiere, que tiene cerca, no estás apoyando ni estás confirmando que esa persona sigue siendo, en este caso, tu hijo. También quiero hablar de cómo fue todo esto en el resto del entorno. No solo en mi familia, sino que también en mi colegio, en el centro juvenil y con la familia con la que no convivo. En el colegio yo lo transmití de una manera un poco confusa, es decir, porque no se lo dije tal cual a los profesores, sino que fueron mis padres quienes mediaron con el colegio para comunicarlo. Además de que, como ellos tampoco estaban muy seguros de mi decisión, creían que era un poco por rebeldía, simplemente dijeron que me llamaran por mi apellido, Madrigal. Y que los pronombres, pues que podían seguir utilizando los mismos, que no había ningún problema. Yo tampoco tenía la fuerza de valor de en ese momento decirles, oye, mira, no quiero que me tratéis así. Entonces estuve un año en el que trámites legales con el DNI, trámites legales de seguridad social, todas las tarjetas, todos los nombres y todo, estuve mediándolo porque me iba a cambiar de instituto para poder seguir mis estudios en bachillerato de artes en vez de ciencias. Durante ese curso fue complicado para mis padres, muchos roces entre unos y otros, en el colegio sí que se aceptaba bien, algún profesor sí que habló conmigo, entre los compañeros de clase totalmente normalidad, sin ningún problema, y con mi grupo de amigos también estupendamente, o sea, no me podría haber tenido una mejor situación. Y en el centro juvenil sí que es cierto que pues algún niño, las típicas preguntas de ¿tú no te llamabas antes no sé qué? Y yo, sí, pero bueno, esto es diferente, puede haber cambios, puede no sé qué, hay tales tipos de personas, y les intentaba dar como un poco a entender. También es cierto que eso es como una parte de niños, sobre todo los más pequeños, pero en cuanto a los más mayores, han entendido muy fácil, en plan, muy bien, cómo es sentirse así, y sobre todo porque también había una chica que era trans en mi grupo de niños, entonces entienden lo que es pasar por ese proceso, entre comillas. Además, para seguir con un poco el ciclo, cuando entré en bachillerato de artes, que es el siguiente curso que he realizado, fue entrar como una persona totalmente cisgénero sin que nadie supiera que era trans, tampoco comunicarlo, porque guardar un poco también de mi privacidad, no querer preguntas y todos esos temas. Y también que yo tenía un cispassing que viene siendo importante, que me ayudaba mucho, pero todavía no comenzaba con las hormonas y ahí había una lucha bastante contra mí mismo. Comienzo allí y empiezo a ver los cambios de nombres en listas, todo ese tema que cuando van a pasar lista te sientes más nervioso porque no sabes si está bien cambiado, me escribieron Marco con K, entre paréntesis con mi DNI puesto delante, horriblemente mal. Y seguía con los trámites legales para el cambio del DNI porque tardé como unos 9 meses en conseguir que lo cambiasen. Bastante largo el proceso para lo que se decía que era. Y de ahí paso eso es primero bachillerato de artes, bastante cómodo en clase, se lo comunico a amigos cercanos que había creado relación con ellos, ningún tipo de problema. Y paso a segundo bachillerato,
cuando ya tengo el DNI, todas las tarjetas cambiadas, ningún tipo de pregunta por parte ni de profesores, ni de alumnos, ni nadie. Y consigo cambiarlo todo, se establece bien, me ponen Marco con C, gracias a Dios. Y sigo normal, comenzando con las hormonas en mayo junio de hace 1 año y medio, no sé, 2024. Que eso desde luego me crea mucha más seguridad en mí mismo, un bienestar increíble. O sea, es un proceso que si uno está seguro de hacer, es algo que te viene totalmente bien. O sea, yo para mi persona, empezar con las hormonas y con todo el tema médico es algo que ayuda mucho en mi proceso para mí mismo, para sentirme seguro, con más confianza. Y sobre todo también en el entorno escolar, que es un entorno al que tienes que ir día sí, día también y tener dudas sobre ti mismo, estar con los estudios, segundo bachillerato, que es un año muy duro. Todo eso, pues conseguir cómo estabilizarme, tener ese proceso conmigo mismo que me ayudó muchísimo. Y luego ya acaba segundo bachillerato en ese instituto, que era otro diferente, que era el Ramiro Maeztu. Lo dejo de lado, tampoco tenía muchos amigos que vinieran allí, ni mucha gente de confianza, y vuelvo este año a estudiar ya en las Salesianas de Plaza Castilla, que es mi colegio de confianza, donde llevo toda la vida estudiando y donde me siento muy cómodo con profesores que entienden perfectamente toda mi situación, con mis amigos, con el centro juvenil y con en general toda esa zona. Metiéndome ya más en el entorno médico, como he comentado antes sobre las hormonas, también es un proceso muy largo. Yo pedí cita y como al año siguiente me dieron la primera cita para tener las analíticas, todas las pruebas que son necesarias. ¿Qué pasa? Que una persona trans cuando pide las hormonas las quiere ya, y más un adolescente que quiere las cosas ya. Entonces, es cierto que yo lo quería ya, pero mis padres querían que esperase, porque es un proceso que sí, tú puedes empezar y puedes cortar en algún momento, pero no está totalmente recomendable empezar y pararlo. O sea, cuando empiezas que estés seguro de ello. También es cierto que yo quería hormonarme, operación, ya todo con 17 años, siendo menor, siendo tal. Al final, cuando justo cumplí los 18, empecé con las hormonas y ya está programada la cita para la mastectomía el 11 de diciembre de este año. Entonces sería como ya establecerme un poco, ya quitarme la mayoría de las inseguridades que se puede tener por disforia de género, con lo cual estoy bastante contento. Y bueno, entrando en términos legales, lo del DNI, el cambio de todas las tarjetas, o por ejemplo, cuando fueron las votaciones europeas y tal, que te llegue una carta con otro nombre, no saber si poder ir a votar, porque en la lista no apareces como tu nuevo nombre de DNI. Entonces yo no fui a votar porque dije, si tengo otro nombre, tal de DNI, he escuchado muchas historias que hablan sobre, pues mira, yo fui, pero no me dejaron votar, o yo fui y me dejaron votar porque era mi vecina que me conocía de toda la vida. Pero sí es cierto que el cambio del empadronamiento, teniendo cambiado el DNI en el registro, es otro cambio que hay que hacer, que tienes que pedir, que tal, que poca gente tiene en cuenta. Y también la seguridad social, que te cambien todo tu nombre en las consultas, porque ahora que está digitalizado es más fácil que vean tu nombre cambiado. Pero muchas veces te pasa de te preguntan, te dicen, oye, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te llamo? Oye, pues si de apellido, que si por el nombre, ah, mira, te han cambiado ya el nombre. Y muchos temas de esos. Luego también, metiéndome en el entorno del centro juvenil, que es algo muy importante en mi vida, me encuentro con el grupo de salesianas, que son las monjas que estaban allí, y eso, genial, o sea, ningún tipo de problema. Y yo me pensaba que al ser salesianas, al ser monjas tan creyentes, que dedican su vida realmente a los jóvenes y que están muy enlazados con Dios, que no iba a haber ese punto de aceptación que esperan recibir, sino que iba a haber como un poco de en contra de echarse para atrás. De hecho, la salesiana, la coordinadora de mi centro juvenil, yo no se lo dije en ningún momento, en plan, se fue adaptando un poquito a cómo me llamaban el resto y tal, y cuando se dio cuenta fue cuando me fui a cambiar la tarjeta del bono transporte, que bueno, fue muy gracioso. Y más adelante con los niños y tal, sí que es cierto que yo voy avanzando con el mismo grupo de niños y, por ejemplo, como que nunca me han dicho, ah, pero tú eres un chico trans, no. Algún niño me siempre, o sea, algún niño me soltó cuando empecé las hormonas y justo pues todo el verano, que no te ven, tal. Oye, te ha cambiado la voz. Y yo, pues bueno.
Y también es cierto que hay veces, por ejemplo, también hay un preanimador que es un chico trans de mi centro juvenil, que muchas veces me pregunta alguna cosa sobre lo del cambio del DNI, el tema de los binder y todo esto, y ahí yo sí que me siento un poco como referente y que les puedo yo como abrir también un poco sobre diferentes temas a los niños, ya que está metido, o sea, directamente, puedo decirles, como crearles un poco esos referentes que yo no tuve, darles un ejemplo de que muchas cosas en el mundo, que aunque tú no seas consciente que existe o no seas partidario de ese colectivo, existe y hay que respetarlo como cualquier otra persona. Sigue siendo una persona igual que tú. Además, también, bueno, hablando de la fe y de mi enlace a Dios y todo eso, quiero comentar que yo siempre he creído desde pequeño hasta la ESO, que pues tu familia, que claro, mi madre siendo creyente, que es la única de, bueno, yo y mi madre de mi casa somos creyentes, ella siempre que me ha enlazado mucho con la iglesia, encima que vivo cruzando una calle de la parroquia, de la catequesis y de todo, siempre me ha mantenido muy enlazado con ese tema. Pero claro, llega la ESO, la adolescencia, la de hoy no soy aceptado, soy parte de un grupo que si digo en voz alta a lo mejor me da vergüenza. Todo ese tema que te acaba separando, o ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que realmente tú puedes creer en Dios y que no te tiene que avergonzar por ningún tipo de razón. Entonces ya cuando empecé primero de bachillerato en artes, me di cuenta de que sí que estaba creyendo en Dios, solo que realmente no quería participar en toda la jerarquía que tiene la iglesia. Y que yendo al centro juvenil y que recibiendo catequesis, aunque sea como oyente, estaba participando de una forma muy, muy directa en la iglesia, en el cristianismo y en todo lo que lo forma. Y volví como a recuperar esa fe que tenía y que no sabía identificar o no sabía exteriorizar ante los demás. Y también, en parte, me separé de la fe, sobre todo cuando me di cuenta de que era trans, porque todos los comentarios que se reciben a lo largo de mi vida sobre las personas del colectivo y la iglesia es que no son compatibles, de las personas homosexuales no están en la iglesia, no se pueden casar, no se pueden... Esos tipos de comentarios que al final, como que perteneciendo a todo el colectivo, te sientes rechazado, aunque luego no sea la realidad. Porque la realidad es muy diferente. La realidad es que yo estoy aquí gracias a mi párroco, que dio mi contacto. O sea, es una persona que me ha ayudado mucho, junto también a mi confirmación, que fue el que me facilitó todos los documentos, que habla con mi madre, que habla con otras personas del colectivo dentro de la iglesia para que puedan hablar un poco. Realmente te facilita mucho la vida, igual que a los demás, y solamente te das cuenta tú de que eres realmente aceptado y que te hace sentir muy bien. En plan, pensar que ibas a ser rechazado en un entorno que luego te aceptan como si fueras otra persona más y que has aceptado como una persona normal, porque es lo que somos, personas normales, igual que todo el mundo, se siente bien. Además, quería hablar sobre, bueno, mi pareja, que ya no es mi pareja, pero sí que hablamos mucho porque ella también es parte de los salesianos y nos conocimos justamente en un encuentro y sí que tenemos como eso en común, que es la fe, y hablamos mucho sobre ese tema, porque el conocer a una persona, conocer a una persona que entiende tu fe, que te entiende a ti como persona del colectivo, es muy importante y sobre todo que te respete también con las personas que le rodean. Porque yo he tenido varias situaciones donde, pues sí, me respeta a mí, pero sus personas con las que comparte la mayor parte de su vida no comparten la misma idea, al final no te estás protegiendo a ti mismo, tienes mucha distancia en cuanto a las personas que rodean a la persona que quieres, entonces eso es muy difícil que sea compatible. Pero con esta chica lo tuve bastante fácil. Sí que es cierto que nunca se lo comunicó a sus padres, tampoco era algo que yo dijera, algo que tienes que hacer esencialmente, porque tampoco me lo parece, en plan, la que está teniendo la relación conmigo es ella, y mi madre me lo decía mucho, que si sus padres no lo sabían, que si no se lo había contado, y yo pues no, porque no creo que sea algo que ellos como parte de su vida. Y
Y mi madre me dijo, bueno, a mí me gustaría saberlo, no entiendo por qué no se lo cuentas, hay un pequeño debate en el cual yo le agradezco a mi madre, bueno, mira, es mi decisión, si, si lo quiere contar, lo puede contar. Ella lo sabe, que pues, a mí me va a dar un poco igual, que si tienen preguntas yo se las voy a responder, etcétera, etcétera. Y también que en su familia había una parte que pues, no aceptaba nada por parte del colectivo, otra parte sí. Yo solamente conocía la parte de la que sí, porque también para protegerme a mí mismo lo preferiría, o sea, lo prefiero y lo sigo prefiriendo, conocer a personas que sí que me acepten. Y en cuanto a conocer personas ya fuera de la relación, el tener que comunicar, porque constantemente una persona trans está saliendo del armario. Entonces, yo salí del armario con mi familia, le dije a mi madre que saliera con la familia más exterior que tenemos, por así decirlo, por llamada, por cualquier cosa. Y claro, la gente que vas conociendo tú a lo largo de tu vida, te toca a ti salir del armario reiteradamente muchas veces. Es algo cansado, es algo que siempre cuesta porque no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo se lo va a tomar, no sabes si lo va a aceptar bien, si lo va a aceptar mal. Yo, por ejemplo, con mi expareja fue un día a quedar. Yo recuerdo la semana de antes estar con todos mis amigos diciéndole, es que estoy muy nervioso, es que imagínate que me dice que no, imagínate que me mira fatal, me dice de todo, me quedo ahí yo tirado, que ahora me voy llorando a mi casa. Yo, mil escenarios por mi cabeza en los cuales era, no me voy a sentir aceptado. Porque claro, en cuanto ella me dijo, vale, no pasa nada, yo dije, ya está. O sea, me quedé sorprendido de que una persona, porque para mí es algo que yo no sé si yo fuera una persona cis y alguien me dijera que es una persona trans, ¿cómo me lo tomaría? O sea, yo lo pienso mucho y digo yo, claro, es que en mi cabeza no entra ese pensamiento porque no es el caso. Pero yo no entiendo cómo una persona, o sea, siempre me va a costar muchísimo, cómo una persona va a querer tener una relación contigo pensando de un momento para otro que eres una persona cis a que eres una persona trans. Sigo dudándolo, sigo pensándolo, pero es así y yo pues totalmente de acuerdo con esa gente, abierto mi mundo hacia ellos. También es cierto que existen situaciones en las cuales por protegerse a uno mismo, eh, busco... Hola Alberto, guapo. Se te oye. Que también es cierto que hay situaciones por protegerse a uno mismo decides distanciarte de ciertas personas, porque no es lo mismo, no hay los mismos niveles de confianza con ciertas personas para comentarle que eres una persona trans. Yo siempre busco decirlo a la primera de cambio, o sea, en el primer momento que tengo la oportunidad de decirlo y quitármelo de encima, porque es totalmente quitármelo de encima, lo digo, porque si no, luego es algo que con el tiempo vas pasando, un mes con esa persona, 2 meses, 3 meses, sigues sin saber que eres una persona, sigues sin saber que eres una persona trans y ya estás llegando a un momento de que el vínculo que tienes con esa persona es como si fuera una relación heteronormativa de 2 personas cis en la cual no es lo que realmente está sucediendo. Y ahí ya vuelves al ciclo de tener que salir del armario y que te diga, ¿por qué no me has dicho esto antes? Porque esto no es lo que he estado viviendo, es como que se puede sentir engañada a la persona y tampoco es idea de hacerle creer eso tampoco a una persona. Y bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta o algo. ¿Cortaría para El micro. Esto es el micro. Vale, yo tenía una pregunta. Antes has hablado de que cambiaste de género en primero de bachillerato, pero ¿por qué no sentiste eso antes y cómo te sentiste cómodo siendo una mujer previo a esto? Vale, a ver. Sí que es cierto que desde pequeño sí que se va, o sea, yo ahora realizo cosas que hacía de pequeño, por ejemplo, usar más la ropa de mi hermano, a ver, que sí que es cierto que siendo el hermano pequeño heredas la ropa, pero sentirte cómodo con ropa más masculina, sentirte más en torno a lo más masculino, es algo que tú en ese momento no conectas, no eres consciente de ello. Pero ahora que he crecido y tal, sí que me doy cuenta.
también es cierto que no es no sentirte cómodo como una mujer, sino que es un proceso por el que vas probando diferentes cosas. O sea, también le pasa a una persona que no es trans, también le pasa con su adolescencia como tal, ir probando nuevos entornos, nuevas cosas donde te vas sintiendo más cómodo. Entonces yo, pues poco a poco, oye mamá, quiero probar a cortarme el pelo, si no lo, o sea, convencerles en plan de si no lo hago ahora, cuando tenga un trabajo y tal, así cambies de teñirme el pelo, que si cortarme algo y tal, voy a hacerlo ahora, no sé qué, cortarme el pelo, ver que te sientes más cómodo, ver que te sientes mejor. No es que no te guste ser el otro género, sino que te vas sintiendo más cómodo con el género contrario. Simplemente por el hecho de verte tú mejor, sentirte mejor con cómo te ve la gente y esas partes. Vale, es eso. Si no, yo sigo hablando. Quiero hacer una pregunta. Es un poco parecida, ¿no? Sí, sí. Es que yo sin preguntas por el medio tampoco sé muy bien. No, yo era un poco insistir en lo mismo, porque precisamente yo creo que mucho del debate es cómo se da uno, o sea, cómo se da uno cuenta de que es una persona trans, ¿no? O sea, que si lo pudieras desmenuzar, yo sé que es difícil, pero es que es que yo creo que es muy importante para las personas cis, ¿no? Porque a veces no lo entendemos, ¿no? No entendemos y sobre todo eso, si es una cosa más bien, como lo has contado tú, aparece como un poco brusco, ¿no? Así, en cuarto de la ESO, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo creo que por eso, pero sin embargo hay otras historias, ¿no? Por lo que yo he oído, pero no lo sé, que son desde muy pequeñitos, ¿no? Y entonces, y dices tú, luego cuando vuelvo a la vista atrás sí que me doy cuenta de que había cosas en las que, pero nunca lo verbalizaste, no, ni lo verbalizaste ni tú eras consciente de que te pasaba, ¿no? Entonces así puedes contarnos más cosillas así, aunque sean anécdotas, ¿no? Porque yo creo que nos ilustran del... Vale, pues sí que es cierto que, claro, me acabas de abrir un poco una pregunta que también me puedo hacer yo ahora durante bastante tiempo a mí mismo para responderla, que es ¿cómo explicarle a una persona cis cómo se siente ser trans? En plan, ¿cómo se siente ese cambio de lado, por así decirlo? Yo ahora, como me veo y como veo mi pequeñez, cómo era cuando era pequeño y todo eso, sí que lo veo como ciertas cosas que, como no tenía referentes, como mis padres tampoco se daban cuenta de que era porque era trans, de que había un mundo tan amplio fuera de lo que era mi casa, por así decirlo, nunca era darse cuenta ellos de, anda, pues mira, sí que se tira más por las cosas masculinas, le gustan más ciertas cosas de los chicos, por así decirlo, en vez de las cosas femeninas. Y no fue un cuarto de eso como tal, sino que fue un proceso de varios años en los cuales yo sí que sabía que había algo dentro de mi cabeza que me hacía reflexionarlo bastante y por el que yo dije en un punto, vale, no, esto no está bien, esto no es así, y decidí irme a la balanza al lado súper femenino, en el cual negaba totalmente la existencia de que pudiera haber algo diferente en mí que no tuviera los demás. En plan, sí, era como un poco meterse en el bombo de pasar desapercibido y meterte como a la normalidad de sentirte una persona más del mundo y ya está, seguir con tu vida y no tener como ese proceso mental de hacer un cambio. Según fue pasando el tiempo, fui dándome cuenta de que realmente yo así no me estaba sintiendo bien, que no era como yo me quería expresar realmente, sino que me expresaba así por presión social, se puede decir, y decidí ir haciendo diferentes cambios. Cambiar la forma de vestir, cambiar el corte de pelo, cambiar los pronombres, ya era como la última cosa que se hace, por así decirlo. Entonces, bueno, no sé, mi proceso. Entonces era ir cambiando a ver con qué me sentía más cómodo. Cambiando dentro del entorno femenino, puedo cambiar mi forma de vestir, pero seguía sin sentirme a gusto.
fui probando cortarme el pelo, me rapé la nuca, varias cosas con las que pues al final intentas tú sentirte más cómodo, pero ves que como que no estás llegando a lo que realmente piensas. Pero una vez te pones a investigar, o sea, sobre todo la investigación es algo que ayuda mucho a identificar, sobre todo, yo siento que mi madre, por ejemplo, que ha investigado un montón, llega a entender un poco más cómo me puedo llegar a sentir y por qué decidí hacer un cambio, por qué empecé como con pequeñas cosas. En esa parte, porque yo tampoco les doy mucho contexto a mis padres de este tema, mi madre ha sido más por su propia investigación, pero sí que con ciertos cambios para sentirte en plan, cómo te vas adaptando a tu entorno, cómo se lo va tomando, porque tampoco puedes hacer un cambio de golpe de, pues mira, antes era tal y ahora soy Marco, porque entonces no hay un punto de comprensión para nadie, ni para mí mismo ni para las personas que me rodean. Entonces hacerlo hacerlo un proceso como por etapas que yo, para mí, diría que fue pues cambiar mi estilo, cambiar los pronombres, luego empezar a hormonarme, llegar a operarme. O sea, ese es el proceso que yo quiero seguir y que siempre he pensado un poco que era como mi proceso. Y dentro de mi entorno se llevó medianamente bien que siguiera ese proceso, aunque con mis padres no fue ese proceso, fue como me has dicho que de un día para otro, fue para ellos exactamente eso. Yo siempre lo digo, yo siento que me veo prácticamente igual ahora que cuando se lo dije, dije, bueno, pues si no se han dado cuenta será porque no han querido un poco. Y para ellos sí que fue de golpe, no se lo tomaron del todo mal, sí que es cierto que me abrieron muchas opciones en cuanto a que, oye, pero mira, a lo mejor solamente te gustan las chicas, no tienes por qué cambiarte de género para que te gusten las chicas o cosas así, que es lo típico pues de, es que no hace falta que pases por este proceso para que llegues a este fin, pero realmente no era así. Entonces siempre les intento dar a entender de por qué lo hago, por qué no lo hago. También es cierto que con diferentes psicólogas tratando los temas te vas dando cuenta de que a lo mejor ese momento, justo antes de darme cuenta de que quería transicionar, era el momento en el que peor estaba porque no me encontraba, no me estaba identificando con nadie, con nada, no tenía referentes, no sabía cómo me sentía en ningún momento. Y a lo largo del tiempo hablarlo con una psicóloga fue darme cuenta de que, joder, al final se estaba hilando todo hasta llegar a hoy y decir, joder, totalmente razón en que todo era un proceso y que es muy necesario seguir ese proceso, seguir informándote. A día de hoy yo siento que son un montón de cosas, de hecho mi grupo de amigos son los que me suelen preguntar y decirme cualquier cosa del colectivo, ya no tiene que ser con ser un chico trans, sino con cualquier cosa yo pues lo sé por todo lo que llego a investigar. Y si comentar alguna anécdota o así, sobre todo cuando empecé con las hormonas o el proceso de que me voy a operar, es como que la operación ya sí que no tiene un punto de reverso, o sea, bueno, mi punto con las hormonas tampoco, pero la operación sí que es un punto de, si te operas, es una operación que vas a tener toda tu vida, que es muy, muy difícil darle marcha atrás a eso, y es algo que yo he tratado mucho con mis padres, yo lo he pensado mucho porque también sé que es una operación, por lo tanto, por mucho que lo quiera hacer, me sigue dando miedo hacerlo, porque meterse en un quirófano por gusto tampoco es fácil. Entonces, ahí sí que es cierto que hay un debate porque ellos, vale, te estás hormonando, genial, pero con eso no tienes suficiente, ¿qué más quieres? Y es que tienen que entender que mi proceso sigue unos pasos y para mí mi paso es querer operarme sí o sí. Entonces, lo he hablado mucho con ellos, de hecho tenía planteado operarme el año pasado, pero me dijeron, venga, no, esperar menos un año de hormonas, lo recomendable, esperar a la seguridad social, que bueno, una lista de 2 años, tampoco me apetece esperarme. Pero sí que es cierto que es un proceso que yo siento que les he dejado mucho tiempo para asimilar, porque al final es este año y sí que nos ha pillado muy de sopetón con citas con cirujanos y tal. Me he hecho mi ida hacer esta mañana la analítica y no falta ni un mes completo, falta menos. Y sí que ha pillado mucho de sopetón, pero yo siento que sí que les he dejado ese tiempo de asimilar. Han pasado 4 años. Han tenido tiempo como para asimilar todos los procesos que yo quiero llevar a cabo, sobre todo porque en cuanto salí del armario, yo se lo comenté de golpe, o sea, yo les dije, oye, mira, os lo comento porque me quiero empezar a hormonar. O sea, fue porque yo necesitaba como
yo solo no podía llegar a ese punto, sino que necesitaba la ayuda de mis padres para poder llegar a ese punto de, oye, me quiero hormonar porque encima era menor. Y pues eso. Mi pregunta es que, ¿qué sería para ti? O sea, ¿cuál es el fin para ti? De he llegado. No hay nunca un fin. O sea, sí que tú puedes, por ejemplo, en tu vida tener planteadas las etapas de tu vida que quieres, vale, acabas secundaria, te metes a bachillerato, te metes a un grado, te metes a una carrera y aún así vas a trabajar, pero te sigues formando. Entonces yo lo califico un poco como, vale, sí, me empiezo a hormonar, me opero, pero aún así no es que siga queriendo más, sino es que sigo siendo una persona trans, por lo tanto, nunca he dejado como de aprender en ese momento, sino como que siempre hay un margen de mejora en cuanto a todo. En cuanto a tu vida, siempre tienes el tipo de margen de mejora. Sí que es cierto que tienes un proceso y unas etapas, por ejemplo, si yo me puedo estudiar ahora, no sé qué, sigo estudiando no sé cuántos, pero hay un punto que solamente voy a trabajar. Pues ahora mismo yo me quiero hormonar, me quiero operar, pero ahora hay un punto en el que simplemente voy a ser Marco y no voy a tener como esa meta de seguir con temas médicos, sobre todo porque es algo que yo quiero acabar cuanto antes, porque tampoco me gusta mucho el andar que si cada 6 meses a la psicóloga, que si cada año revisiones, que si socióloga, que si todo eso que lleva de trasfondo el tener que hormonarte. Vale, Marco, has dicho muchas cosas que tienes toda la razón y es que independientemente de que seas trans o no, es verdad que tanto las personas trans como personas de colectivo pues estamos continuamente saliendo del armario porque cuando vamos a distintos espacios pues es verdad que al final pues es un continuum del salir, ¿no? Antes has dicho que no sabías muy bien cómo hacerlo, yo te diría que con naturalidad. Es decir, claro, pues este fin de semana he estado con mis amigos o he estado en el grupo tal o lo que sea, ¿no? Igual que los heteros nos dicen, pues este fin de semana he estado con mi marido y con mis hijos en tal sitio, ¿no? Pues con naturalidad. Bueno, la pregunta es, ¿tú crees que por ser chico trans lo has tenido más fácil, has tenido mejor acogida? Es decir, si hubiese sido chica trans, el escenario habría sido peor. Esa es la pregunta. A ver, yo siempre digo que al no vivirlo no puedo saberlo, pero si me imagino un poco la situación, yo creo que hay mucho más, como peores miradas, peor está al ser una chica trans. Sobre todo por las experiencias que mi grupo de Cogan, de la Comunidad de Madrid, siempre que cuenta de experiencias, sí que he recibido y siento que siempre han sido como más rechazadas las chicas trans a los chicos trans, sobre todo por el cispassing que puede tener un chico trans y una chica trans. Y cispassing, Usía, vale, espera. Cispassing es una persona trans que tú, por ejemplo, me ves a mí y tú de primeras que me ves, tú piensas que soy un hombre sin dudarlo en ningún momento. Pues tener cispassing es ser una persona cis, es como tú te sientes. Tú eres una mujer y te sientes mujer. Yo nací mujer y me siento hombre. Eso es ser trans, o sea, sentirte como del género opuesto. Y, bueno, tú eres una chica cis. Entonces, tener cispassing sería como poder entrar a ser como normativo en la sociedad. Más o menos... Y las mujeres no tienen más difícil. Sí, tampoco han llegado. Vale, a ver, tener cispassing. Tener cispassing es, dicho muy bruscamente, pasar totalmente por el género por el que tú te estás identificando. O sea, yo me siento como un chico y he nacido como una chica y paso totalmente como un chico cis, como una persona, como un hombre conocido totalmente directamente. Y las mujeres siempre tienen más difícil. Bueno, también depende de la edad del momento. Exacto, también depende del momento en el que se inicie la transición. Exacto. Sí que tiene mucho que ver, pero por ejemplo, si una chica trans sale del armario y un chico trans sale del armario, yo siento que en cuanto a miradas, por ejemplo, cuando he
tenido, en plan, me han contado alguna historia de, pues mira, yo soy una chica trans y he salido del armario con un chico cis y la respuesta suele ser más reacia, al menos de las historias que yo he conocido, que cuando un chico trans sale con una chica cis del armario. A lo mejor también es cierto por el comportamiento normativo hetero básico de los hombres cis, que suele ser mucho más brusco, sobre todo ante estos temas, sobre todo el ambiente en el que te muevas. Yo suelo tener bastante cuidado y suelo ser bastante, en plan, tener en cuenta vale, voy a ser cauteloso, voy a sacar un poco el tema por encima con la persona antes de decírselo. También es cierto como lo comentes, porque yo sí que es cierto que me gusta hacerlo con calma, viendo que la otra persona no me va a rechazar directamente, sabiendo que lo va a respetar, aunque no lo comparta, que me va a respetar como persona. Y por eso tengo mucho en cuenta con qué entornos me junto, con qué entornos se junta la persona a la que se lo voy a contar. Y también siento que yo, por ejemplo, al ser un chico trans con bastante cispassing, nunca he sentido ese rechazo que ha sentido otras personas o que me han llegado a comunicar otras personas que han sentido ellos, esas personas. Me refiero, yo siempre que he salido del armario me he asegurado bien de que la persona me iba a respetar y que no iba a tener ningún problema ni que lo iba a esparcir por el mundo entero, que tampoco era algo que quería. Por ejemplo, cuando en bachillerato de arte yo salí del armario con una chica de mi clase, yo sabía que éramos un grupo de 3, pues que la otra chica lo iba a saber. Pero tampoco quería que se lo fuera a contar a toda la clase porque no era algo que yo quería contar al resto de la clase. Entonces me he asegurado mucho de que los ambientes en los que lo cuento sean bastante seguros. Los comentarios que me han llegado a lo mejor de historias de chicas trans saliendo del armario, a lo mejor el ambiente en el que lo cuentan no era el ambiente tan seguro como el que yo me he buscado, por así decirlo. Entonces ha habido como un mayor rechazo. Entonces, lo que yo tengo en mi cabeza es que sí que hay un mayor rechazo. Hay personas trans que no pueden hacerse cispassing. Exacto. No se pueden ocultar. No pueden ocultar que son trans. Exacto. Entonces es lo pasan peor. Sí, porque yo en ese sentido he tenido mucha suerte. Pero también conozco a chicos trans que tienen muchos problemas con eso, con tener cispassing o no tener cispassing, que es presentarte a un grupo y tener que decir, y ni siquiera sales del armario porque... Exacto. Te sacan del armario, tienes que decir, oye, no, mira, mis pronombres son estos, o no quiero que me trates así, prefiero que me trates de otra manera, que también debe ser un punto muy difícil de decir que ya no es algo que quiera comentar yo, sino que te comentan directamente porque al hablarte ya te lo están diciendo. Entonces, haber vivido esa experiencia, o sea, yo no la he vivido y lo agradezco muchísimo porque también es cierto que, por ejemplo, a mí no me hubiera gustado vivirlo y me siento mucho más cómodo teniendo este cispassing que siempre he tenido desde un principio, pero el haber vivido, o sea, yo lo pienso y digo yo, el sentir, en plan, o salir del armario con tu clase que llevas toda la vida con ellos y de repente empezar a sentir ese rechazo, tampoco he vivido eso. Entonces pienso que una persona que sí que lo ha vivido debe ser como, joder, mis amigos de toda la vida que conozco desde que soy pequeño, que ahora me estén rechazando simplemente por sentirme de una manera o porque me guste más un género que el otro, es como, sigo siendo la misma persona que han conocido y simplemente prefiero que me traten con otros pronombres o me gustan otro tipo de personas. No están diciendo ninguna locura. A mi parecer, nunca es una locura que te guste otra persona, sentirte de una manera diferente. Marco, Javier Cercas, el escritor, decía el otro día en un artículo que leí muy bonito que la fe era un superpoder que a él le gustaría tener. Estás invitado por una comunidad, una asociación que es creyente, y tú has comentado con mucha rotundidad y mucha firmeza desde la convicción que no has pasado de puntillas por la iglesia, al contrario, que has sido acogido por tu párroco en tu comunidad de referencia, en el grupo de las hermanas salesianas, ¿no? que tienes una vida muy activa apostólicamente hablando, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos comentaras ya la intimidad, ¿no? En ese espacio donde uno se encuentra con Dios, en las noches oscuras de las que habla San Juan, de qué manera Dios, o tú has sentido a Dios que te llevaba de la mano. Yo estoy convencido, y seguro que muchos y muchas de los que estamos aquí, de que es una certeza, ¿no? De la manera en la que te expresas, ¿no? Y solamente la luz que compartes en tu relato, pues
brinda mucha luz y yo estoy convencido que esa es la misma luz de Dios, ¿no? Que nos habla a través de ti. Pero sí que nos gustaría que nos dijeses eso, tu mirada de fe, cómo te ha fortalecido, cómo te ha ayudado y sobre todo de qué manera te bandeas, porque el colectivo LGTBI cristiano, católico en particular, pues somos mirados de reojo a veces en nuestra propia iglesia y en el mundo del activismo, ¿no? ¿Cómo te manejas en estas aguas tan interesantes? Gracias, Marco. Pues, claro, yo es que mi comunicación con Dios siempre como que en oraciones y tal, lo hemos comentado pues con la persona de al lado, tal. Yo siempre, la oración es mi momento de, aunque sea una vez al mes, aunque sea ir a misa los domingos, cualquier cosa, que yo a lo mejor no voy todos los domingos a misa, pero cuando lo necesito sí que voy. Porque es mi momento que aunque yo no preste nada de atención a lo que me está diciendo el cura, yo sé que estoy en mi momento de poder reflexionar, de que a lo mejor dice una palabra y justamente conecto con eso y lo llevo a todo mi entorno de mi vida y empiezo a reflexionar sobre ello y es mi día de pararme y pensarlo de verdad. Y pensar que sentirme aceptado, porque llegó un punto que me di cuenta que ya no es que me sienta aceptado por la iglesia, sino que me siento aceptado por Dios. Y cuando llegas a ese punto te das cuenta de que Dios sí que te quiere y que Dios sí que está siempre y que cualquier problema que puedas tener, siempre va a estar Dios. O sea, es no lo que te queda, sino a lo que recurres siempre. Es como la persona que tienes a mano derecha siempre que te pasa algo y puedes recurrir a esa persona sin que tengas ningún problema. Y que le puedes contar todo lo que sea, que te va a perdonar y que sabes que está ahí. Entonces, también cuando fui a la JMJ en Lisboa, en 2023, yo en ese punto fui a la JMJ sin creer en Dios, en plan, sin decir que creía en Dios, sin sentir a Dios. Y fue un momento en el que las palabras que dijo, que creo que todo el mundo tiene en la cabeza desde siempre, del Papa, que son todos, 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 que todo el mundo está invitado a la iglesia, que todo el mundo está invitado a creer en Dios y que Dios nos quiere a todos, es algo que llevo muy dentro porque al final tiene toda la razón. Tiene toda la razón en el sentido de que si alguien me rechaza, sé que voy a tener a Dios, que sé que me va a aceptar. Si alguien me trata mal, si alguien me dice cualquier cosa, sé que en un momento va a estar Dios y que Dios lo que me dice no es eso. Entonces, sí que es cierto que el haber estado enlazado de una manera tan positiva con toda la gente que me rodeaba, que pertenece a la iglesia, y que son curas y que son monjas y tal, y que te acepten totalmente, es algo que también me ayudó muchísimo a saber que Dios siempre ha estado a mi lado. Vale, es una pregunta un poco más personal. Yo creo que antes de ser un chico trans eres persona y quería saber si estás contento contigo y eres feliz. Y me siento. ¿No te quieres quedar aquí? Vale, pues para desarrollar un poquito, sí, como bien ha dicho Sia, todas las personas del colectivo, aunque nos identifiquemos como parte de un colectivo, somos personas y es muy importante poner eso por encima de todo, que cualquier persona, ya sea por su color de piel, por su orientación sexual, por su identidad de género, por cualquier tipo de diferencia social que se le pueda asignar, es una persona. Entonces, yo ahora mismo sí que me considero que estoy bastante feliz con todas las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida y que es algo que he fortalecido mucho el tomar una decisión y saber que de esa decisión, aunque me pueda arrepentir en algún momento, no va a interrumpir en plan que sea feliz. Me puedo arrepentir de algo, pero siempre voy a estar feliz de haber seguido adelante. Y tampoco te voy a desarrollar más. Yo estoy pensando en tu madre, como madre que soy, ¿vale? En ningún momento de esta charla has hablado mucho de tu nombre, pero has obviado decir el nombre que tenías antes. Para mí eres Marco y para mí es que no entiendo cómo se puede estar diciendo soy una persona. Claro que eres una persona, yo no entiendo por qué tienes que estar
saliendo continuamente del armario? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te obliga? No tienes por qué decírselo a todo el mundo. O tú tienes una necesidad de decírselo a todo el mundo porque intentas justificarte delante de todo el mundo, o... Vale, pues es una pregunta que tiene mucho que desarrollar, la verdad. Que sí que he dicho mucho que somos personas ante todo, porque a ti, por ejemplo, sí que te parece que yo soy una persona y que eso es lo primordial, pero por desgracia hay mucha gente en el mundo en el que lo que piensa es que yo no soy una persona, yo soy un error, y que ese error debería cambiar, ese error debería ser una terapia de conversión, y que yo realmente no me siento así, sino que es una paranoia mía de la cabeza que me hace sentirme así, ser así, vestirme así y querer hacer todo el proceso que estoy llevando a cabo. Entonces, claro que sí, que yo estoy en un entorno en el que se me ve como una persona normal, en que yo soy Marco y ya está. Pero al igual que hay personas que piensan que yo soy un error, una persona que no debería de existir, están las personas que piensan que soy una persona normal, y luego están las personas que me rodean de una forma muy cercana y que sí que saben que soy una persona normal, una persona que soy persona y ya está. También entienden que ellos sí que me conocen desde todo mi proceso vital, o sea, que he nacido, que he convivido con ellos durante 19 años, que son los que tengo. Entonces, ellos no piensan que yo me esté equivocando, sino que mis padres lo que piensan es que es una decisión muy importante y que cambia totalmente tu vida, o sea, da una vuelta de 360 grados toda tu vida, y que es algo que tienes que tener muy claro. Y también es cierto que yo me lo he preguntado mucho, ¿realmente tengo claro que soy trans? En plan, es que no creo que sea tan fácil como decirlo, sí, estoy 100% seguro de que soy trans, porque tampoco es esa la respuesta, sino es algo que, como si yo le pregunto a alguien, ¿tú estás completamente seguro de que eres cis? A que a lo mejor ni siquiera se lo habían planteado en su vida. En plan, yo no le puedo preguntar a alguien, ¿tú te llevas sintiendo mujer toda tu vida? ¿Toda tu vida has estado segura de que eres mujer? Hay gente que ni se lo pregunta. Entonces, el llegar a preguntártelo, sí que es cierto que hay gente que me ha dicho, es que tú tienes mucho valor, mucha fuerza por llegar a hacer este proceso, y tampoco creo que sea así. Sí que creo que consta de mucho valor el tomar la decisión final de transmitirlo, porque no me quiero imaginar la gente que debe haber dentro del armario de sí mismos que no se quieren ni dar cuenta ni transmitirlo a la gente que les rodea. Pero yo sí que tengo bastante claro que entiendo mucho a mis padres en el contexto en el que han tenido que vivir algo que, pues, joder, ojalá no hubiera tocado vivir. O sea, ojalá yo hubiera nacido con una persona cis y me hubiera quitado de absolutamente todos los problemas que conlleva, y no todos son problemas, pero todo lo que conlleva acabar siendo, en plan, ser una persona trans. En plan, todo el tema de todas las noches, todas las cenas que pasaba yo con mis padres hablando del mismo tema, repitiendo durante un mes todas las noches lo mismo, pensándolo tú en tu casa durante años, durante meses, durante todo el tiempo, saber que hay algo dentro de ti que no está bien, a todo el mundo le evitaría tener que tomar una decisión como la de ser trans, pero al final es algo que no eliges. Yo no elijo ser así, yo no estoy eligiendo sentirme una persona trans, sino que es algo que siento y que tengo que expresar para sentirme feliz y sentirme bien conmigo mismo. No puedo estar atrapado dentro de un cuerpo con el que no me siento cómodo. Y había otra parte dentro de la pregunta que no me estoy acordando. Sí, no, ¿por qué no quieres decir antes? ¿Por qué no lo quieres decir? Exacto, es. ¿Qué es lo que te mueve por dentro para no querer decirlo? Porque vale. nunca has dicho antes name, pero nunca has dicho. Vale, eso es el dead name, que traducido al español. Exacto, el nombre muerto, que es un nombre con el que yo ya no me siento identificado. Es un nombre con el que, si fuera por mí, si yo hubiera tenido la oportunidad de saber esto antes, nunca hubiera dicho que me llamaba así. Y al igual que enseñar fotos de cómo eras antes, y al enseñar como tu vida antes de la transición, es algo muy difícil, es algo que hay gente que sí que lo hace sin ningún problema. A mí, por ejemplo, no me gusta hacerlo, que yo creo que es algo bastante entendible. Y también el dar explicaciones a todo el mundo de
que era la otra parte de la pregunta, de no es todo el rato estar justificándome de algo, sino que hay veces que 100% te toca, porque cuando llegas a un punto de intimidad con una persona que dices, joder, pues en algún momento me va a tocar comunicarle de que soy una persona trans para saber lo que se va a encontrar. En plan, yo puedo no decirlo, claro que puedo no decirlo, claro que no siempre lo digo, creo que en mi clase con la que estoy ahora no lo comento, porque tampoco sé si es un lugar seguro para comentarlo, no lo comento con todo el mundo, porque no creo que todo el mundo tampoco le interese, porque es algo que yo puedo comentar, pero a lo mejor tampoco les interesa absolutamente nada. Entonces, por mi seguridad y porque no irle contando toda mi vida y todas mis intimidades a la gente, que también siento que es parte de mi propiedad, que no puedo compartir con los demás, no me estoy justificando constantemente, sino que estoy dando a entender que tengo la suficiente confianza contigo como para comentarte que esto es lo que está pasando en mi vida y que es algo muy importante en mí, es algo que realmente como persona es mayoritariamente en el entorno de mi vida ha estado presente y ahora mismo es una de las cosas más presentes que tengo en mi vida. Entonces, compartirlo con alguien es algo muy privado y es algo que sí que me gusta hacer cuando tengo la suficiente confianza para hacerlo, y algo que cuando te toca justificarte porque te sacan el tema o sale el tema y te están mirando, dices, si lo comento, a lo mejor lo comento de malas maneras, así que me voy a callar y que su imaginación sea quien responda a sus preguntas. Tengo otra. Bueno. Sobre todo porque acaba de asomarse tu padre, ¿no? O algo así. No quiero correr. Yo totalmente cambiando el tema. Es que no sé si me voy a explicar. Respecto a las series, películas que hablan de gente trans, ¿cómo lo ves? En plan, por ejemplo, un claro ejemplo, La que se avecina. Es que es algo que me da curiosidad de saber cómo se siente una persona trans al ver que a lo mejor pues lo hacen de manera exagerada. Yo lo veo también muchas veces. Exagerada, con humor. Entonces no lo veo que sea un tema para tratarlo con humor. Con normalidad sí, pero no con humor. Entonces para saber cómo te sentías tú así. Vale, pues es muy interesante porque hay un montón de series y un montón de formas de tratar el tema. Sobre todo porque están unas series que están totalmente refiriéndose a dar información, a saber cómo se siente una persona, a ver cómo vive su día a día, y luego las personas que lo tratan con humor. A ver, a mí como La que se avecina, pues por ejemplo, no me sienta mal, porque al final sé que es con humor, al final sé que lo están haciendo por chiste, por dar visibilidad, entre comillas, a cómo es una persona trans. También es cierto que si me lo tomo de forma literal, se están riendo de mi colectivo. Pero no creo que sea ese el punto de la serie, no creo que lo estén haciendo por molestar, sino que lo están haciendo por que no solamente, pues en una serie no todo el mundo es igual, no todos son réplicas de mí mismo, porque entonces la serie no tendría ningún tipo de motivo, sino que tiene que haber diferentes personas de diferentes puntos en el cual compartan al final el cómo se vive en ese vecindario. Entonces están como compartiendo un poco su vida, sabiendo que hay personas homosexuales, personas que con otro tipo de color de piel, personas transexuales, pues llega mucha información de que, aunque se metan mucho con ese personaje o lo dejen mucho de lado, también forma parte de lo que es la sociedad. O sea, que lo están haciendo normal, pero con humor, porque es la serie. Exacto. O sea, que te refieres a la serie, pero imagínate otra serie, otra película que no es... Si lo hicieran de la misma manera que se ríen de la persona, pues se ríen. Ya como que no le tratan de la misma manera a la persona trans, ¿te sentaría igual que si es como La que se avecina? A ver, es que luego, por ejemplo, imagínate una serie que trata el bullying. Pues resulta que de manera negativa, trata el bullying de manera negativa. Y justamente la persona que hace bullying es una persona trans. Joder, qué casualidad que justamente a una persona a la que están discriminando es de un colectivo minoritario y que todo esto acaba sin solución y que no lleva a ninguna conclusión de, pues mira, si es una persona pero encuentra refuerzos fuera de la escuela, por ejemplo, que no. O sea, que lo trata totalmente de forma negativa y que excluyen a esta persona porque es así. ¿Sabes? Que luego no encuentra ninguna herramienta para escapar de ahí. En ese momento a lo mejor sí que dices, joder, qué casualidad justamente que a una persona de un colectivo minoritario le estén excluyendo. Qué casualidad que hayan justamente escogido este tipo de personaje. Luego están las series que
sí que lo tratan, series o películas que lo tratan de una forma normal, que es simplemente un personaje más de la serie, o en el mismo tema que luego la solución de la película sea que fuera de ese entorno conoce a más personas que son como él y que consigue hacer amigos y hacer darse cuenta a las personas que eran a los acosadores que no tienen razón, simplemente les faltaba información. Pues eso es una forma positiva de tratarlo. Ayudas. Has nombrado antes algunas siglas que yo desconozco. Sí. Vale, pero a nivel de ayudas de la comunidad, de la seguridad social, tú y tus padres, económicas, ayudas de médicos, psicólogos, si una persona, por ejemplo, empieza en el punto que estás tú, ¿dónde primero tiene que ir para que informen a él o a ella, a sus padres, qué apoyos y qué ayudas tenéis? Ya se habla mucho de las salesianas. ¿Alguna de ellas hablo contigo? Vale. Vale, pues lo primero a lo que hay que recurrir depende de lo que quieras hacer. Mis padres lo primero que recurrieron fue a una psicóloga para que tratase conmigo el tema de... Sí, esto ya de forma... Lo puedes pedir por la pública, pero evidentemente va a ser un proceso más largo. Mis padres me llevaron a un psicólogo privado de primeras para que lo hablase de si de verdad era lo que quería o simplemente era rebeldía o cualquier cosa así, que realmente no me sentía un chico. Entonces, sí que decidieron hablarlo primero por lo privado con una psicóloga, que lo hablase yo con la psicóloga, que le contase también cómo me estoy sintiendo, cómo me ve, cómo, en plan, que otra persona les asegurara de verdad que yo era un chico trans. ¿Esto también se puede buscar por lo público? Sí. No sé cómo es porque no lo he hecho. Después de eso, también cuando ya hablo a la unidad de género del Ramón y Cajal, que era la que se me había asignado, yendo primero al médico de cabecera, que es el que te ha asignado cuál es tu centro y todo eso, ya sí que te encuentras con un equipo de una endocrina, una psicóloga, una socióloga y bueno, la recepcionista que también está en un grupo, justo la de Ramón y Cajal. Eso es lo que me refiero. Hay una unidad, si yo esa cosa que conozco, es lo que dije, tenemos un poco, hay una unidad... Sí, hay una unidad de género y allí pues puedes tener citas con la psicóloga, dependiendo de, porque también es cierto que hay una psicóloga o dos, una sobre todo para toda la unidad, lo cual es bastante ajetreado para ella. Yo, por ejemplo, voy cada 6 meses, tanto con la socióloga como la psicóloga, y me ayudan, sí, aunque yo también siento en parte que formo con esas citologías, formo también parte de un estudio, de saber en plan cómo te estás sintiendo, el efecto que te están haciendo las hormonas, te ves más agresivo, más sientes más, tienes más bajonazos, tienes más... ¿Cómo te vas sintiendo? Y como que todo eso lo va apuntando y al final, claro, al final del día a lo mejor has atendido a 20 personas que te han contado que a lo mejor cuando se pinchan con las hormonas tienes un subidón y luego cuando te van a tener que volver a pinchar tienes un bajón. Ojo, a lo mejor es algo que cuando se lo comente la endocrina a una persona, los efectos que tienen, es uno de los efectos que tienen las hormonas. Entonces sí que te sientes un poco como que formas parte de un estudio. Y luego también hay diferentes grupos. La Comunidad de Madrid ofrece un grupo al que yo voy, pero también hay abogados y todo, sobre el colectivo, en el que, yo fui a un grupo de jóvenes que van por rangos de edad, en el que yo paso una tarde, se pone un tema en la mesa y lo hablamos, o alguien trae un tema y se habla entre todos para saber cómo está siendo la realidad de otras personas. Y luego también voy a otro, sigo yendo a los dos más o menos, otro grupo que es Kogan, que las siglas, eso. Porque yo tampoco las sé muy bien, yo sé que es Kogan. En el que hacemos un poco lo mismo que en la Comunidad de Madrid. Nos reunimos por grupos, o sea, lo lleva una psicóloga y es es una forma voluntaria, se hace los fines de semana, en el cual reúne a un conjunto de chicos y chicas trans. Ella es la única persona cis del grupo, que eso siempre es algo que se va bastante claro. Y simplemente contamos anécdotas, cualquier tema. Es simplemente para juntarte con un grupo de personas que sabes que te van a entender y no te van a discriminar ni nada del estilo, y comentar varios aspectos de nuestras vidas. Gustos, cómo te sientes o cualquier cosa. ¿Y la salesiana? Vale, en el entorno de la salesiana,
como tal, no es que haya sentido no he buscado tampoco apoyo en ese entorno, sobre todo por el tema principal que dije con la fe, de que no sabía cómo de enlazado o aceptado iba a estar. Entonces, no he buscado mi mayor apoyo allí. Tampoco lo he comentado directamente con ninguna, simplemente saben que soy trans y lo respetan y me tratan como una persona normal. No he tenido nunca una salesiana a que recurrir cuando me pasa algo o alguien me dice algo en algún encuentro o cosas así. Vale, son y cuarto. No sé si tenemos alguna pregunta última más para hacer por aquí. Por aquí parece que no. Bueno, sí, una, perdón. La última, porque tenemos que recoger. Perdón, esta es jodida. ¿Alguien te ha tratado mal? Me refiero, no. ¿Has tenido alguna historia donde hayas dicho no me quieren como soy, me han hecho daño físico? Joder, Sí, muchas historias. Sí. ¿Nos puedes contar alguna cosa que te haya pasado? Si quieres. Sí. Gracias. Bueno, sobre todo así de recibir, aunque yo no hubiera salido del armario y que tienen como sospecha, dejémoslo en que tienen una ligera sospecha, sí que me ha pasado en mi pueblo, que con un grupo, bueno, yo no tengo amigos en mi pueblo, sobre todo porque pues, no compartimos los mismos gustos, sobre todo porque salí del armario, tampoco fue mi principal grupo al que asistir. Y fue un niño que me llegó, un niño que yo siempre digo, joder, un niño que yo le cojo de la capucha, le cuelgo, le pongo en la puerta porque más pequeño no podía ser, así como referencia brusca, pero totalmente eso, que me empezó a decir, no, a mí no me engañes, tú no eres un hombre, eres una mujer. Claro, y yo, mi cara fue de, vale, muy bien, y ya me levanté y dije, ¿y por qué? Me dijo, sí, porque tienes un pendiente, no sé qué. Yo, a ver, perdón. Me dice que sí, que tú no tienes, porque sobre todo antes de empezar las hormonas, al ser un chico trans aparentas mucho menos edad de la que tienes. O sea, yo decía que tenía 17 años y a lo mejor me echaban 13. Entonces ahí también me dice, es que tú encima no tienes 17 años, pareces una mujer. Y yo, a ver, ya apareció la madre y la madre dijo, bueno, porque la madre tampoco se quiso meter, porque si se hubiera metido hubiera soltado también barbaridades hacia mí. Y ella dijo, venga, vamos para casa. Y ahí se quedó el tema. Pero vaya, que yo me quedé así y dije, joder, la gente hoy en día está, vamos, on fire, los niños aquí están a tope. Bueno, por lo primero, pues darle las gracias a Marcos